¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Economía y Política. El video lleva como título El Poder Legislativo. Si bien es cierto, tenemos tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y nos vamos a centrar en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es uno de los más importantes y ha dado mucho de qué hablar en esos tiempos, en estos días, en estos meses. Y para poder entender nosotros la coyuntura política, el acontecer político, es importante conocer la estructura, las características, las facultades, las obligaciones de los congresistas y del Poder Legislativo. Entonces, jóvenes, bienvenidos a este canal, bienvenidos al tema Poder Legislativo. Como siempre, no se olviden de suscribirse al canal para que pueda llegarles los videos que vamos a ir subiendo, tanto del curso de Economía y Cívica. ¿Está bien? Y no se olviden de compartir los videos con sus amigos, compañeros, etcétera, para cumplir, jóvenes, con una finalidad, que es democratizar el conocimiento, tanto del curso de Economía y como el curso de Cívica. Muy bien, jóvenes, bienvenidos al tema el Poder Legislativo. Muy bien, comenzamos con el Poder Legislativo. Vamos a hablar, número uno, acerca de las características del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, jóvenes, ustedes saben que reside en el Congreso. Es decir, el Poder Legislativo es el poder para legislar y el Congreso es la infraestructura donde reside dicho poder. Consta de Cámara Única o unicameral, quiere decir que es una sola Cámara. Esto fue introducido por la Constitución de 1993. No nos olvidemos que, según la Constitución de 1979, reconoce el sistema bicameral, en la cual se tienen dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Está conformado por 130 congresistas o legisladores, que viene a ser el número legal de congresistas. Este aumento fue modificado en 2011. La Constitución de 1993 nace con el número legal de congresistas de 120, y el 2011 se va a modificar a 130 congresistas. Pasamos al punto 2 y vamos a hablar acerca de los candidatos al Congreso. ¿Cuáles son los requisitos para ser, en este caso, congresistas? El primer requisito: peruano de nacimiento, gozar de derecho al sufragio o ciudadano en ejercicio. Quiere decir tener el DNI y estar habilitado para el voto. Haber cumplido 25 años o más de 25 años. Son los tres requisitos para ser candidato al Congreso. El candidato al Congreso no puede ser a la vez candidato al presidente de la República. Sí puede ser a la vez candidato a vicepresidente de la República. Ejemplo de ello es Mercedes Arauz, que fue candidata al Congreso y candidata a la segunda vicepresidencia de la República. Los candidatos al Congreso no pueden ser congresistas si no renunciaron 6 meses antes a los siguientes cargos: los miembros del Poder Judicial, es decir, los jueces, los ministros y viceministros, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los miembros del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Estamos hablando de los que están en actividad, no aquellos que están retirados del cargo. ¿Está bien? El defensor del pueblo, el Contralor General de la República, el presidente del BCR, el superintendente de la SBS, el superintendente de la SUNAT, los alcaldes, los gobernadores y vicegobernadores. ¿Está bien? Todos ellos tienen que renunciar 6 meses antes a su cargo para poder ser candidatos al Congreso. Seguimos avanzando y pasamos ahora al punto 3 y vamos a hablar acerca de los congresistas. Las características de los congresistas. Los congresistas representan a la nación, son elegidos por voto popular o voto directo, es decir, son elegidos por la población, por un periodo de 5 años, que es el periodo congresal. Laboran a tiempo completo. Están prohibidos de desempeñar otra labor durante las horas de función del Congreso, incluyendo la labor docente. O sea, durante las horas de labor del Congreso no pueden desempeñar tampoco la labor docente. El cargo es irrenunciable, no pueden renunciar al cargo de congresista. En caso de que renuncien, podrían ser procesados o sancionados. El cargo es incompatible con otra función pública, excepto la de ministro, con autorización del Congreso. O sea, un congresista podría ser ministro. Es el único cargo en el cual es compatible. Continuamos.
También es incompatible con el puesto de dueño, gerente, abogado, representante, accionista de empresas que contratan o concesionan con el Estado. Quiere decir que un congresista no puede ser a la vez abogado o representante de una empresa que ha contratado con el Estado, ya que se podría entender que este congresista ha favorecido a la empresa o a su empresa para contratar con el Estado. Además, no pueden formar sindicatos o hacer huelga. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les puede ordenar o mandar a los congresistas. Ellos se rigen según su reglamento o la constitución. Y si bien es cierto, la población elige a los congresistas, pero en este caso el congresista, una vez que es elegido, ya no debe obediencia a la población. Es decir, el congresista toma sus propias decisiones. Si él desea, puede aprobar o desaprobar un proyecto de ley. El congresista tiene autonomía e independencia para sus decisiones. Continuamos. Pasamos a la inmunidad parlamentaria. No pueden ser encarcelados o procesados sin autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Tienen inmunidad desde que son elegidos hasta un mes después de haber culminado el cargo. Ojo, la inmunidad no termina cuando culmine el cargo, sino culmina un mes después de haber culminado el cargo. Excepto flagrante delito, el Congreso o Comisión Permanente debe decidir dentro de las 24 horas si se le priva de la libertad y se le enjuicia o no al congresista. La petición de levantamiento es realizada por la Corte Suprema. El levantamiento de la inmunidad procede con votos favorables mayor al 50% del número legal de congresistas. O sea, para aprobar un levantamiento de inmunidad parlamentaria se requiere que en más del 50% de votos favorables del número legal de congresistas. Ojo, nota, la inmunidad no protege al congresista de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial con anterioridad a su elección. ¿Qué quiere decir esto? Que si el congresista tiene un proceso judicial antes de que sea elegido como congresista, su inmunidad no protege al congresista de este proceso judicial. El proceso penal no se paraliza ni suspende con la elección del congresista. Continuamos, jóvenes, y pasamos ahora a hablar acerca de la vacancia del congresista. Los congresistas pueden ser vacados o ser retirados del cargo por muerte del congresista, un milagro, incapacidad mental y física permanente. O sea, el congresista ha sufrido un accidente, puede ser, o se encuentra muy grave, muy enfermo de salud. Haber sido inhabilitado por un periodo mayor al periodo parlamentario, que son los 5 años, o haber sido destituido por infracción a la Constitución. Ya vamos a ver en qué casos se le puede destituir por infracción a la Constitución. En cualquiera de los casos, el congresista será reemplazado ¿por quién? Por su accesitario. ¿Está bien? Por su accesitario. Quiere decir su suplente. O sea, cuando se le vaca a un congresista, el Congreso no pierde un congresista. ¿Está bien? Ya que este congresista vacado va a ser reemplazado por su suplente. La pérdida del escaño consiste en que el congresista pierde el escaño por sentencia judicial debido a tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas, lavado de activos. En cualquiera de los casos, el congresista no será reemplazado por su accesitario, o sea, el Congreso pierde un parlamentario. Continuamos, pasamos a la sanción disciplinaria. El Congreso, el congresista, ¿está bien? Son sancionados por actos de indisciplina. Las sanciones pueden ser amonestaciones escritas y privadas, que es una amonestación simple, hasta, en este caso, sanciones más drásticas. Por ejemplo, la amonestación pública, ¿está bien? Que va a ser publicada en el Diario Oficial Peruano, o la suspensión de funciones sin goce de haber, desde 3 hasta 120 días como máximo. La suspensión de sus funciones sin goce de haber quiere decir que al congresista se le suspende de sus funciones y no se le paga o no se le retribuye por esos días de estar suspendido de su cargo. ¿Está bien? El congresista, ejemplo de ello, es el congresista Johnny Lescano, que fue sancionado por las conversaciones de WhatsApp en donde presuntamente acosa a una periodista. O el congresista Mamani, que fue sancionado con 120 días
El congresista Mamani también fue sancionado por 120 días por los presuntos tocamientos indebidos a una aeromoza. Pasamos a la acusación constitucional. La Comisión Permanente acusa ante el Congreso al presidente de la República, ministros, congresistas, defensor del pueblo, contralor general, jueces supremos y fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia, por la infracción a la Constitución o delitos en el ejercicio de sus funciones, que puede ser peculado o cohecho. Cuando hablamos de infracción a la Constitución, nos referimos a que cuando estos funcionarios públicos han cometido un acto en contra de lo que menciona la Constitución. Y cuando decimos delitos en el ejercicio de sus funciones, nos referimos a peculado, cohecho, etcétera, ¿verdad? Listo. Continuamos. Son acusados hasta 5 años después de terminado el cargo. Es decir, si el cargo de congresista termina el 2021 y de presidente de la República, por lo tanto tenemos 5 años para poder acusarlos si han cometido delito en el periodo que estuvieron en el cargo. Le corresponde al Congreso, sin participación, ojo, de la Comisión Permanente, suspender, destituir o inhabilitar al funcionario público hasta por 10 años. No nos olvidemos que le corresponde al Congreso, o sea, al Pleno, sin participación de la Comisión Permanente, suspender, destituir o inhabilitar al funcionario público hasta por 10 años. Un ejemplo de ello es en el caso de Kenji Fujimori, en la cual se le ha acusado constitucionalmente debido a que por la infracción a la Constitución, por la presunta negociación del indulto a favor de Alberto Fujimori y con la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Continuamos. Pasamos a las atribuciones del Congreso. El Congreso se encarga de dar, interpretar, modificar y derogar normas, velar por el respeto a la Constitución y las leyes, aprobar tratados, aprobar el presupuesto público, aprobar la cuenta general de la República, aprobar la demarcación territorial propuesta por el presidente de la República, autorizar empréstitos, o sea, los préstamos, autorizar la salida del presidente de la República, autorizar el ingreso de tropas extranjeras siempre que no afecte la soberanía nacional. No nos olvidemos que en el Perú existen bases militares del gobierno de Estados Unidos con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Van muchos años que estas bases militares se encuentran dentro del territorio y no se ha visto ningún avance respecto al combate o la disminución del terrorismo o el narcotráfico. Entonces se puede ver claramente que la intención es otra. No nos olvidemos de la doctrina Monroe, que dice América Latina para los americanos, y es que América Latina siempre ha sido un punto muy importante para Estados Unidos, tanto en la parte geopolítica y comercial. Comercial, hemos visto los TLCs que han firmado, y geopolíticamente no nos olvidemos que América Latina Estados Unidos ha colocado muchas bases militares en América Latina, ejemplo, el Perú, Colombia, Brasil, etc. Continuamos. El Congreso también se encarga de otorgar amnistías. La amnistía es una prerrogativa del Congreso que consiste en eliminar la pena y olvidar el delito. Ejemplo, si una persona tiene una pena de 10 años de cárcel y si el Congreso le otorga la amnistía, la pena de esa persona es eliminada y saldría en libertad, y como también se olvidaría el delito. Continuamos. Pasamos a las funciones del Congreso. El Congreso tiene 3 funciones: la función legislativa, la función de control político y las funciones especiales. Vamos a hablar acerca de las funciones legislativas. El Congreso está comprendido por: la función legislativa del Congreso es debatir, aprobar, modificar y derogar las leyes, y también la reforma de la Constitución. La función de control político consiste en la investidura del Consejo de Ministros, la investigación y la aprobación de la conducta política de los ministros, y que puede dar como resultado la interpelación o la censura.
la fiscalización de los recursos. Los 3 puntos forman parte de la función de control político. Pasamos a las funciones especiales. El Congreso se encarga de designar al defensor del pueblo, designar a los miembros del Tribunal Constitucional, designar a los 3 directores del Banco Central de Reserva. La Comisión Permanente se encarga de ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y ratificar al superintendente de la SBS. Continuamos y pasamos a la estructura del Congreso. El Congreso tiene los siguientes órganos: el Pleno, el Consejo Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva y las comisiones. Comenzamos con el Pleno. Es la máxima asamblea deliberativa donde se discuten los asuntos más importantes del Congreso y donde se aprueban, modifican y derogan las leyes. Está integrado por 130 legisladores. En él se debaten y se votan todos los asuntos referidos a las atribuciones y funciones del Congreso. Pasamos al Consejo Directivo, que está integrado por los miembros de la mesa directiva, los representantes de los grupos parlamentarios. Las funciones son aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República antes que llegue al Pleno, aprobar la agenda de cada sesión del Pleno y los tiempos de debate, acordar la autorización de licencias por enfermedad o viaje a los congresistas. Pasamos a la presidencia del Congreso, que está conformada por el presidente del Congreso. ¿Cuáles son las funciones? Representar al Congreso, firmar con uno de los ministros la autógrafa de ley para enviar al presidente de la República para su promulgación. Publicar en el diario El Peruano la lista de congresistas que llegan tarde o no asisten al Congreso. Pasamos a la mesa directiva, que está conformada por el presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes. Las funciones son: dirige y administra el Congreso, dirige los debates del Pleno, la Comisión Permanente y Consejo Directivo, representan en actos protocolares al Congreso. Pasamos a las comisiones, en la cual tenemos 4 tipos de comisiones. Las comisiones ordinarias, que se encargan de estudiar los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, y deben haber como mínimo 24 comisiones ordinarias. Ejemplo de comisiones ordinarias tenemos la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Comercio Exterior, etc. Pasamos a la Comisión de Investigación. El Congreso puede iniciar la investigación de cualquier asunto de interés público, ejemplo, la Comisión Lavallato. Puede acceder a cualquier información hasta el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria. ¿Qué más, jóvenes? Las conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. También son investigaciones aparte. Pasamos a la Comisión de Ética. Promueve la ética parlamentaria, resuelve consultas que se formulen y resuelve en primera instancia las denuncias contra el Código de Ética. Hay muchos parlamentarios que atropellan el Código de Ética, por lo tanto, en primera instancia, la Comisión de Ética resuelve si se ha cometido una violación al Código de Ética o no se ha cometido. Pasamos a la última comisión, que es la Comisión Especial. Se constituyen para realizar estudios especiales o trabajo conjunto con comisiones del gobierno. Muy bien, jóvenes, hemos concluido el tema el poder legislativo. Espero les haya agradado las clases de este tema. No se olviden de suscribirse al canal Economía y Política, y cada semana vamos a ir subiendo videos de los cursos de Economía y Cívica. Lo que respecta al curso de Economía, vamos a subir 2 videos en esta semana referidos al presupuesto público y la diferencia entre una política procíclica y contracíclica, y lo que respecta a Cívica, vamos a subir la diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Muy bien, jóvenes, espero les haya gustado las clases de la clase del poder legislativo y nos vemos en los siguientes videos. Cuídense.